Siguiendo con la segunda parte de la aplicación práctica de un MANOVA a una base de datos de pacientes diabéticos y no diabéticos, habíamos determinado que podía usarse el tipo de suma 2 de los cuadrados y de productos cruzados para calcular nuestros estadísticos. A su vez, hay distintas pruebas estadísticas que se pueden emplear para obtener una aproximación del estadístico F similar a lo que ocurre en ANOVA, que son el trazo de Pillai, lambda de Wilks, T de Hotelling y raíz máxima de Roy, tal como lo hemos visto en la parte teórica de esta charla. Entonces, calculamos estas pruebas estadísticas mediante la función MANOVA de la librería en más, especificando el test que usaremos y el tipo de suma, que es tipo 2, y vemos que tenemos las 4 pruebas, Pillai, Wilks, Hotelling y Roy, y en cada una tenemos el estadístico propio de cada prueba, la aproximación F, que sería el análogo al F de la ANOVA, los grados de libertad, y lo que nos interesa es el p-valor, ¿sí? Acá sabemos, y lo hemos reiterado en la parte teórica, que cuando trabajamos con factores de más de 3 niveles, en general los 4 estadísticos o las 4 pruebas arrojan estadísticos similares o p-valores similares, en tanto que si trabajamos con 2 o menos 2 niveles, quizás los resultados sean distintos, y el más robusto es la prueba de Pillai, ¿sí? Entonces quizás sería conveniente trabajar más con Pillai en este caso, aunque tenemos más de 3 niveles en uno de los factores. Lo que vemos en este test es que la interacción no es significativa, sí lo es el factor diabetes, ¿sí? Y no así la edad. Es decir, consideramos que la interacción no es significativa y buscamos los efectos marginales de cada factor, que en este caso son positivos, son significativos para diabetes y no así para edad. Entonces, de acá, ¿qué concluimos? Que existe efecto significativo de el factor diabetes eh, en, en las variables respuestas conjuntas o multivariadas de glucemia e índice de masa corporal, pero hasta ahora esta técnica no nos permite determinar qué grupo es diferente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es calcular el tamaño del efecto. Esto lo calculamos a través de el eta cuadrado parcial, que como hemos visto en la teoría, se calcula en base al estadístico lambda de la prueba Wilks elevado a una potencia, que es el valor mínimo entre los grados de libertad de los factores, o el n el n o el número de variables independientes. En definitiva, lo que nos va a indicar este eta cuadrado parcial es cuánto el porcentaje de explicación de la varianza de las variables dependientes conjuntamente o multivariadas en función de cada factor. Lo que vemos acá es que la diabetes, que el 9,9% de la varianza de las variables dependientes de manera conjunta se deben a diferencias en el factor diabetes. En tanto, solo el 1% de dicha varianza corresponde o son debidas a diferencias en los niveles de la edad, ¿sí? Esta es la primera aproximación que tenemos con respecto a dónde están las diferencias. Las diferencias se encuentran en los grupos de diabetes y no de edad. Entonces podemos avanzar luego con el análisis post hoc o el análisis posterior o ulterior, que nos permite determinar qué grupo es diferente. Una opción, como lo hemos visto en la teoría, es realizar una ANOVA univariado de cada variable dependiente, pero en general esto se recomienda hacerlo cuando haya independencia de las variables respuestas o dependiente.
como en este caso que no había una fuerte correlación. Al correr el comando summary.aov del modelo, lo que se hace es calcular un análisis univariado tomando como respuesta a cada variable respuesta. La respuesta 1 es el de la glucemia y la respuesta 2 el del índice de masa corporal. Vemos que para la glucemia hay efecto significativo en las diferencias de la variable respuesta del factor diabetes y de la edad. En tanto, en el índice de masa corporal solamente hay un efecto marginal significativo de la diabetes y no así de la edad. Entonces, lo que nos restaría por hacer es un análisis, aplicar una función discriminante o un análisis discriminante lineal que, como vemos acá, y como hemos explicado en la teoría, está íntimamente relacionado con la técnica MANOVA, tiene similitudes con el análisis de componentes principales, en que permite detectar variables latentes, pero se diferencia de esta en que hay cierta supervisión. La supervisión está dada por una variable respuesta que tiene que ser categórica, en este caso sería diabetes, y ahora vamos a explicar por qué, y las variables respuestas estarían conformadas por nuestra I o por las variables numéricas que conformaban nuestras variables dependientes, perdón, en el MANOVA. ¿Sí? Es importante aclarar que el análisis discriminante lineal solamente funciona con un factor, es decir, no se puede aplicar para una ANOVA one way y no para una ANOVA factorial. Pero como ya habíamos determinado que en esta base de datos el efecto significativo solamente era de la diabetes, se realiza esta función discriminante para diabetes. Corremos el comando y por un lado tenemos las dos variables latentes, ¿sí? LD1 y LD2, que estas dos variables latentes después nos van a permitir construir un gráfico en el que vamos a ver si es posible discriminar los grupos, sabiendo que el grupo que esté más apartado y que quede apartado como un clúster, probablemente sea el grupo diferente de los demás. Acá vemos cómo en verde están representados los prediabéticos, en rojo los diabéticos, y en azul, que esos son los circulitos que están más separados, son los pacientes diabéticos. Por tanto, podríamos concluir que el efecto de la diabetes es significativo en las variables conjuntas, glucemia e índice de masa corporal, siendo diferente particularmente el grupo de la diabetes respecto de los dos otros niveles del factor. Bueno, eso sería todo. Quedamos a su disposición con esta charla y muchas gracias.